Por ejemplo, por una falla en el sistema, la válvula se abrirá justo cuando llegue a esa presión calibrada, liberando parte del contenido o gas para evitar un accidente o explosión. Por ejemplo, si supongamos que una válvula está calibrada a 10 kilogramos sobre centímetros cuadrados de presión, significa que no dejará salir nada hasta que la presión interna llegue a ese nivel y en ese momento se abrirá automáticamente para desfogar esa sobrepresión que pueda haber dentro del equipo. Continuemos. Vamos a continuar con algunas definiciones importantes, como lo pueden ser los fluidos peligrosos. ¿Qué son los fluidos peligrosos? Aquellas sustancias químicas que por características intrínsecas y de temperatura en el proceso cumplen con lo siguiente. Representan riesgos a la salud de inflamabilidad y o reactividad por tratarse de sustancias oxidantes o correaccionan al contacto con el agua, según lo establecido la NOM 018, o las que sustituyan o su temperatura de operación sea mayor a 50 grados Celsius o su temperatura sea inferior a los menos 10 grados Celsius. Entonces, ¿cuándo me va a representar un fluido peligroso? Cuando nos representan salud y riesgos de que el producto o el fluido sea inflamable y o reactivo, ya que al contacto con el agua tienden a reaccionar violentamente. Un ejemplo de estos fluidos podría ser los ácidos, que como sabemos, un ácido al estar en contacto con el agua puede eh, resultar una reacción muy reactiva, incluso hasta explosiva. También hay que recordar un poco sobre lo que nos habla la NOM 018. Esta norma, si podemos recordar, nos habla principalmente sobre el sistema global armonizado y cómo es que estos fluidos o estas sustancias deben de ir etiquetadas en nuestros tanques o en nuestros equipos, dependiendo del tipo de fluido. Recordando cómo se clasifican. Se pueden clasificar como corrosivo, reactivo, inflamable, tóxico, biológico o infeccioso. Aquí en esta imagen podemos ver una alusión sobre algunos tipos de pictogramas o símbolos que vienen representados en esta norma 018. Por mencionar algunos de estos, recordando que la calavera nos hace alusión cuando una sustancia es tóxica. El fuego nos hace alusión cuando una sustancia es inflamable. Aquí tenemos el símbolo de biológico infeccioso. Este es el símbolo de nocivo. También tenemos el símbolo de reactivo y tenemos la X, que nos hace referencia a que reacciona violento al estar en contacto con el agua. Bien. Y también recapitulando, que se van a considerar un fluido como peligroso cuando su temperatura de operación sea mayor a 50 grados o su temperatura inferior sea inferior a los menos 10 grados Celsius. Bien, continuemos con esta parte de definiciones. Tenemos lo que es un recipiente sujeto a presión, que cómo nos lo define la norma, como el aparato construido para operar a una presión superior a la atmosférica o sometido a vacío.
La presión puede ejercerse sobre la superficie interior, la exterior y o los componentes del equipo. Es decir, dicha presión puede provenir de fuentes externas o mediante la aplicación de calor desde una fuente directa o indirecta o cualquier combinación de estas, o ya sea directa o indirecta o directa e indirecta. Puede ser ambas opciones. ¿Cómo podemos identificar un recipiente sujeto a presión? Aquí yo les coloqué algunos ejemplos, como lo puede ser un compresor de aire, así como también un tanque acumulador de aire, unos tanques hidroneumáticos, estos separadores de aire-aceite y estos separadores de aire-aceite. Estas categorías entran en lo que es un recipiente sujeto a presión. También tenemos otro tipo de recipientes que también nos menciona la norma, que son los generadores de vapor o calderas. ¿Qué hacen estos equipos? El aparato que se utiliza para generar vapor de agua o para calentar a un fluido en estado líquido mediante la aplicación de calor producido por la combustión de materiales, reacciones químicas o energía solar eléctrica. La fuente principal de este generador o vapor va a ser el calor por la combustión de materiales y esta combustión nos va a generar una reacción química que es lo que va a aprovechar este calor para generarnos ese vapor de agua. Y estos pueden funcionar ya sea por energía solar o energía eléctrica. Aquí podemos ver un ejemplo de más a detalle de lo que es un generador de vapor o cardela. Y si podemos ver en la parte de arriba, también cuenta con sus válvulas de alivio. También tenemos algo que nos menciona la norma de igual manera, son los recipientes criogénicos. El recipiente criogénico es un recipiente sujeto a presión que contiene un fluido criogénico. ¿A qué nos referimos con fluidos criogénicos? A oxígeno, nitrógeno, argón, helio e hidrógeno, entre otros gases, condensados o licuados. ¿Cómo qué tipo de gases licuados? El dióxido de carbono y óxido nitroso, entre otros. Estos recipientes son de doble pared y además cuentan con un tanque interior y uno exterior, dependiendo de su caso. Aquí podemos ver una imagen de cómo es más alusiva de cómo se podría observar un recipiente criogénico. Si nos podemos dar cuenta, estos recipientes vienen ya sujetos ahora sí que al suelo, no son transportables, son de manera fijas, aunque sí pueden existir recipientes que sean movibles. ¿Qué nos menciona la norma acerca de las obligaciones del patrón? ¿Qué debe de cumplir el patrón con respecto a la norma? La NOM 020 nos dice que el patrón debe clasificar los equipos instalados en el centro de trabajo en las categorías 1, 2 o 3 de conformidad con lo previsto en el capítulo 7 de la NOM 020. También debe contar con un listado actualizado de los equipos que se encuentren instalados en el centro de trabajo, de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo 8 de la NOM 020. Es decir, se debe de contar con una lista a detalle de todos los equipos que se encuentren en nuestro centro de trabajo. Este debe contar con actualizaciones si se le ha hecho o no alguna modificación a estos equipos. También debe disponer de un expediente por cada equipo que esté instalado en el centro de trabajo conforme a lo establecido en la norma. Es decir, cada equipo debe tener su expediente, o sea, su historial, de dónde proviene,